Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes a los estudios del ministerio del evangelista. Bienvenidos sean todos. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, el tema de esta mañana es la solución al problema. ¿Cuántos de nosotros no tenemos problemas? Muchas veces el cristiano va a un lugar equivocado a buscar la solución del problema. En este día veremos cómo solucionar nuestros problemas. Por favor, en esta mañana, abren sus Biblias y miramos en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 30. Y dice así: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y así es, hermanos. Amados hermanos, el tema de esta mañana es la solución al problema. Pero ¿cuánto cristiano, amados hermanos, busca la solución del problema en el lugar equivocado? Así es. Y sabiendo muy bien, amados hermanos, el mundo está en crisis. El mundo está en crisis. La iglesia está en crisis. La familia está en crisis. La gente dice: la vida no es fácil. Así dicen todos. Hoy más que nunca en la historia, la estadística indica el alto índice de divorcios, alto índice de abortos, niños abandonados, embarazos de adolescentes, violencia doméstica, crímenes pasionales y, por cierto, abandono de familia. Y no digamos de hoy en día la pandemia del COVID-19. ¿Cuántos de vosotros dice: ¿quién por nosotros? Muchos dicen: Dios mío, ¿qué haremos? Amados hermanos,
Todo cristiano debe saber enfrentar los problemas que se le vayan presentando en su vida moral, en su vida espiritual y emocional. Sea fácil o difícil el problema, debemos aprender a confiar en el Dios Todopoderoso. Así es, hermanos. Cuando llegan los problemas, pero también llegan soluciones con ayuda de Dios. Sabemos que Dios es confiable. Debemos mantener nuestra confianza y nuestra fe en Dios Todopoderoso. Pues, ¿qué debemos hacer? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice Hebreos 4:16. Así es, hermanos. Amados hermanos, ¿cuántos aquí creen en Dios? ¿Y cuántos le creen a Dios? Amados hermanos, estas dos son dos cosas totalmente diferentes. El creer a Dios, creer en Dios y creerle a Dios. Creer en Dios, casi todo el mundo cree que existe un Dios. Pero creerle a Dios es una cosa muy diferente. ¿Qué es creerle a Dios? Creerle a Dios es confiar en Él, en su palabra, en sus promesas. Así es, hermanos. Algo difícil para el ser humano es creer en lo que no se puede ver, en lo que no se puede tocar, en lo que no tenemos enfrente de nosotros. Qué difícil es para el ser humano creer. Pero, ¿qué hacer ante tantas situaciones desesperantes en la vida real? ¿Qué hacer ante tantas situaciones desesperantes en esta vida diaria? Nuestro Señor Jesús nos invita. En cada página de la Biblia encontramos una invitación de nuestro Señor Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, versículo 28 al 29. Ahora bien, como ustedes dirán, ¿dónde está la solución del problema? Hermanos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es, hermanos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Busquemos a Dios, amados hermanos. Como lo dije anteriormente, ¿cuántos aquí creen en Dios? ¿Y cuánto le creen a Dios? Son dos diferentes expresiones, hermanos. Estas dos son dos cosas totalmente diferentes al creer y creerle. Creer en Dios, casi todo el mundo cree que existe un Dios. Pero creerle a Dios en una cosa muy diferente. ¿Qué es creerle a Dios? Creer a Dios es confiar en Él, poner toda nuestra confianza, toda nuestra fe en Él, en su palabra, en sus promesas. Pero sabemos muy bien que algo difícil para el ser humano es creer en lo que no se puede ver, en lo que no se puede tocar, en lo que no tenemos enfrente de nosotros. Pero ese Dios que no vemos, usted dirá, ¿qué hacer ante tantas situaciones desesperantes? Ese Señor que no vemos, ese Dios que no vemos, nos invita.
Nos invita a cada uno de nosotros con muchas necesidades. Nos invita, Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, hay soluciones. Hay soluciones para estas situaciones desesperantes de esta vida. Sí, hay solución. ¿Qué hacer ante tantas situaciones desesperantes? Usted dirá, guardar silencio, guardármelo para mí solo. Piense bien, hermanos. Piense bien en esta mañana. ¿Qué hacer ante tantas situaciones desesperantes? ¿Guardar el silencio? ¿Dejar que la vida siga su curso? Claro de que no. Como cristianos tenemos que enfrentar esta realidad buscando la respuesta donde únicamente debe de estar. No buscar la respuesta en un lugar equivocado, pero buscar la respuesta donde únicamente debe de estar, en nuestras oraciones, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Cristo y, por cierto, en la palabra de Dios. Dice así el consejo de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dice Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Buscar el reino de Dios por encima de todas las cosas y llevar una vida justa. Y Dios nos dará todo lo que necesitamos. He dicho todo lo que necesitamos. No todo lo que queremos, pero he dicho Dios dará todo lo que necesitamos. Pero entonces, amados hermanos, debemos de meditar y corregirnos, meditando en el libro de Timoteo. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Dice 2 de Timoteo 3:16. Así es. La palabra de Dios nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida diaria. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer todo lo correcto. Así es. Muy claro, dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñar en justicia. Dice 2 de Timoteo 3:16. La palabra de Dios nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida diaria. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer todo lo correcto. Así es, hermanos. Solamente en la palabra de Dios podemos encontrar cómo corregir nuestro hogar, cómo reprender al enemigo y cómo llenarnos de sabiduría y entendimiento. Si usted este día está atravesando una situación difícil o está en medio de la tormenta de grandes conflictos, puedo decirle que ciertamente que en la palabra y en el consejo de Dios hay una solución para usted en este día. No dejes vencer. No te dejes vencer por el enemigo. Él está usando a tu hijo, a tu familia, con tu trabajo,
con tu ministerio, o Él está lidiando contigo mismo. Así es. Pero ¿cómo lo haremos? ¿Cómo poder solucionar el problema? Pero la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da esa fortaleza física, moral y espiritual para poder yo seguir adelante. Entonces, amados hermanos, a veces también, hermanos, vienen problemas a nuestra vida diaria. Viene uno y tantos problemas a nuestra vida diaria por sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpabilidad, hermanos, debemos de dejarlo a un lado. Porque ese sentimiento de culpabilidad es Satanás, nuestro enemigo, que nos pone ese sentimiento de culpabilidad en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. Así es, hermanos. Hoy en día hay muchas cosas que están causando grandes problemas. El sentimiento de culpabilidad, ese resentimiento que llevamos, el pasado que no nos deja vivir el presente. Y Pablo se explica y aconseja, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:13. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Dice él, no, amados hermanos, no lo he logrado, ni yo mismo, pero me concentro únicamente en esto, olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, ese premio mayor que todos nosotros estamos esperando. El premio mayor, el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Así es, hermanos. Así es, hermanos. Recordemos, ¿sabe? Recordemos muy bien. Dios no da sentimiento de culpabilidad. No, hermanos. Recordemos, Dios da la convicción. Y esa convicción significa, has hecho un mal y arrepiéntete y lo arreglas. Es la convicción que Dios nos da. Y así es, hermanos. Recordemos muy bien, hermanos, que el sentimiento de culpabilidad, el enemigo, Satanás, no los da a muchos de nosotros. Pero recordemos también que Dios da la convicción. Y esa convicción significa, has hecho un mal y arrepiéntete y lo arreglas. Así es, hermanos. Pero la palabra dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león, dice Proverbios 28:1. Quiere decir, amados hermanos, los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Y ellos esperan de Dios. Hermanos, como lo dije anteriormente, Satanás da la culpabilidad. Ese sentimiento de culpabilidad es simplemente Satanás le pone en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Y se las da a aquellos débiles en el espíritu. Así es. Satanás da la culpabilidad y se les da a aquellos débiles en espíritu. El enemigo le dice, cometiste un error y no eres digno de nada. No eres digno ni de asistir a la iglesia ni de venir a confesión. Eso es lo que dice. Y así es, hermano. Pero Dios es tan bueno y bondadoso. Él da convicción. Y la convicción que Dios da significa, has hecho un mal, arrepiéntete y lo arreglas. Entonces, amados hermanos, si los sentimientos
de culpabilidad son factor común de la experiencia humana. No hay otra forma de tratar con ellos que no sea aplicando la palabra de Dios. Así es, hermano. ¿Quién más que nuestro Padre Celestial nos conoce mejor? Enfrentar los hechos de la vida y no ser indiferente a ellos. Y nos hará aceptar con honestidad y sinceridad lo que pasa con nosotros. Amados hermanos, es honesto aprender a llamar las cosas por su nombre. Al pecado, llamarlo por pecado. Al error, llamarlo por error. Y al fracaso, llamarle fracaso. Pudimos haber perdido algunas batallas, hermanos. Así es. Podemos perder batallas, pero no la guerra, hermanos. La guerra no ha terminado y a la meta todavía no hemos llegado. Dice el libro de Corintios, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, dice 2 de Corintios 4:9. Entonces, amados hermanos, sabemos muy bien, hermanos, y vamos al final de este mensaje. El mundo está en crisis. La iglesia está en crisis. Y la familia está en crisis. La gente dice, la vida no es fácil. Así dicen todos. Hoy más que nunca en la historia, la estadística indica el alto índice de divorcios, abortos, niños abandonados, embarazos de adolescentes, violencia doméstica, crímenes pasionales y, por cierto, abandono de hogares. Y no digamos, tenemos activa la pandemia del COVID-19. Y muchos dicen, ¿quién por nosotros? A veces buscan la solución en un lugar equivocado. ¿Quién por nosotros? Todo cristiano debe saber enfrentar los problemas que se le vayan presentando en su vida moral, espiritual y emocional. Sea fácil o sea difícil el problema, debemos aprender de confiar en Dios. Así es, hermanos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro, dice Hebreos 4:16. Hermanos, ¿cuántos usted creen? ¿Cuántos aquí creen en Dios? ¿Y cuántos le creen a Dios? Estas son dos expresiones muy diferentes. Estas dos son dos cosas totalmente diferentes. El creer y creerle a Dios. Creer en Dios, casi todo el mundo cree que existe un Dios. Pero creerle a Dios en una cosa es una cosa muy diferente. ¿Qué es creerle a Dios? Creerle a Dios es confiar en Dios, poner toda tu fe, toda tu confianza en Dios, en su palabra, en sus promesas. Algo difícil para el ser humano de hoy en día es creer en lo que no se puede ver, en lo que no se puede tocar, en lo que no tenemos enfrente de nosotros. Pero, ¿qué hacer ante tantas situaciones desesperantes? Buscar el lugar adecuado, hermanos. Buscar a Dios, hermanos. Nuestro Señor Jesús invita, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amados hermanos, ¿qué hacer con tantas situaciones desesperantes? Este coronavirus, este COVID-19 ha traído días y momentos desesperados a muchos. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Esa es la pregunta. ¿Qué haremos? Hermanos, no nos olvidemos que podemos llegar al entendimiento. Es buscar a Dios. Sí, hermano, buscar a Dios.
Solamente en la palabra de Dios podemos encontrar cómo corregir nuestros problemas. Así es, hermanos. Entonces, amados hermanos, podemos llegar a la conclusión en este día. ¿Cuántos aquí creen en Dios? ¿Y cuántos le creen a Dios? Estos dos son dos cosas totalmente diferentes. Son dos expresiones muy diferentes. Creer en Dios y creerle a Dios. Estas dos son dos cosas totalmente diferentes. Creer en Dios, casi todo el mundo cree que existe un Dios. Que allá arriba hay un Dios que nos está viendo. Pero creerle a Dios es una cosa diferente. ¿Qué es creerle a Dios? Creerle a Dios es confiar en Él, poner toda nuestra confianza y fe en Él, en su palabra, en sus promesas. Algo difícil para el ser humano es creer en lo que no puede ver, en lo que no puede tocar, en lo que no tenemos frente de nosotros. ¿Qué hacer, hermanos, en tantas situaciones desesperantes? Hermanos, nuestro Señor Jesús dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos, dice Juan 10:9. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos, dice el Señor Dios Todopoderoso, hermanos. Amados hermanos, fue una bendición muy grande que usted me haya dado la oportunidad de entrar a su hogar con este mensaje. Es muy importante, amados hermanos, de que llevemos en nuestro corazón que en solo en Dios tenemos la solución de estos problemas tan deprimentes que han venido a nuestra vida, especialmente con este COVID-19, hermanos. Hermanos, en esta mañana solo me resta decirle algo muy importante. God bless America and God bless you. Have a good day. Que Dios me los bendiga. Tengan buen día.